Autoridad e individuo. 9. 4. El conflicto entre la técnica y la naturaleza humana. 3. Esta es una obra del filósofo Bertrand Russell. Quizás el problema más importante en una sociedad industrial, y sin duda uno de los más difíciles, es el de hacer que el trabajo resulte interesante, en el sentido de que no sea simplemente un medio de cobrar un jornal. Es un problema que se presenta especialmente en relación con el trabajador. El trabajo difícil puede resultar atractivo para el que es capaz de realizarlo. Los crucigramas y el ajedrez tienen gran analogía con algunos tipos de trabajo especializado y, sin embargo, muchas personas dedican considerable esfuerzo a ellos simplemente por gusto. Pero el aumento de la maquinaria va acompañado de un aumento constante en la proporción de obreros cuyo trabajo es perfectamente fácil y monótono. El profesor Abercrombie, en su obra titulada Greater London Plan, 1944, señala, incidentalmente y sin darle importancia, que la mayor parte de las industrias modernas no requieren una capacitación especial y, por tanto, no hace falta establecerlas en los distritos donde existan especialidades tradicionales. Dice así: el hecho de no tener que depender de una determinada fuente de mano de obra es resultado también de la naturaleza misma del trabajo moderno, que requiere relativamente poca habilidad, pero sí un alto grado de constancia y sentido de la responsabilidad, cualidades que hoy en día pueden encontrarse en cualquier sitio donde entre las clases trabajadoras de la población. La constancia y el sentido de responsabilidad son, desde luego, cualidades muy útiles, pero si es todo lo que se le exige a un obrero en su trabajo, es muy probable que no lo encuentre interesante y casi seguro que buscará las satisfacciones que su forma de vida le puede permitir fuera de las horas de labor. No creo que tal cosa sea irremediable, aunque el trabajo le resulte de por sí monótono y poco interesante. El primer requisito es restituir al obrero algo de los sentimientos que en el pasado se relacionaban con la propiedad. Para un trabajador individual, cuando se trata de las máquinas, la propiedad real es imposible, pero puede haber maneras de crear ese orgullo a que da lugar el poder decir que esta es mi obra, al menos nuestra obra, cuando nuestra se refiere a un grupo lo bastante pequeño para que sus miembros se conozcan unos a otros y tengan un sentido real de la solidaridad. No se puede conseguir por medio de la nacionalización que mantiene a los administradores casi tan apartados de los trabajadores como lo están bajo un régimen capitalista. Lo que hace falta es una democracia local en pequeña escala en todos los asuntos internos. Los jefes y administradores deberían ser elegidos por aquellos sobre los que han de ejercer autoridad. El carácter impersonal y distante de los que tienen autoridad sobre una empresa industrial es funesto para la posibilidad de que el empleado tenga en ella un interés de propietario. La Managerial Revolution, la revolución administrativa de Burnham, presenta un cuadro poco alentador del futuro cercano. Si deseamos evitar el insípido mundo que profetiza, es de interés primordial democratizar los sistemas de administración y dirección. El asunto ha sido admirablemente tratado en Free Expression in Industry, la libertad de expresión en la industria, de James Gillespie, y lo mejor que puedo hacer es citar sus propias palabras. Cuando un individuo o un grupo tienen un problema serio y no pueden acudir con él a autoridades superiores, se sienten frustrados. Lo mismo ocurre en la burocracia industrial que en la civil. Las mismas dilaciones, el mismo ir de uno a otro, las mismas apelaciones a los reglamentos y la misma sensación de impotencia y frustración. Si al menos lograse ver al jefe, él comprendería, él se daría cuenta. Este deseo de llegar hasta las autoridades de arriba es muy real y muy importante. La reunión mensual de los representantes de los grupos de empleados no deja de tener valor, pero no es un sustituto efectivo de una relación personal entre el jefe y el empleado. No contribuye a resolver la situación el que un jefe de taller o un operario acuda al capataz con un problema y el capataz, falto de autoridad, no puede hacer más que pasarlo al superintendente, que a su vez lo pasa al gerente de la fábrica, que lo incluye en el orden del día de la próxima reunión.
o se traspasa el asunto al Departamento de Asistencia Social, que en una compañía grande es un departamento grande, y un representante del director de asistencia o jefe de personal, que a su vez es un representante del director general o propietarios, resuelve el caso o le da curso. En una compañía no hay solamente una sensación de frustración, existe también, para el empleado ordinario, una peculiar falta de sentido en sus operaciones. Sabe muy poco del significado de su trabajo en la compañía como un todo, no sabe quién es el verdadero amo, ni siquiera suele saber quién es el gerente general, y es frecuente que el encargado jefe de la fábrica nunca le haya dirigido la palabra. El director de ventas, el director de costos, el director de proyectos, el director de asistencia y otros muchos, para él no son más que personas con buenos empleos y pocas horas de trabajo. No tiene nada que ver con ellos, no pertenece a su grupo. La democracia, sea en política o en la industria, no es una realidad psicológica mientras se considera al gobierno o a la dirección como ellos, como un organismo ajeno que sigue orgullosamente su camino y al que es natural se mire con hostilidad, una hostilidad impotente, a menos que se adopte una actitud rebelde. En la industria, como indica Gillespie, se ha hecho muy poco en este sentido, y la dirección, con raras excepciones, es francamente monárquica. Es este un mal que, si no se ataja, tiende a aumentar a medida que aumenta el tamaño de las organizaciones. Desde los comienzos de la historia, la mayor parte de la humanidad ha estado agobiada por la pobreza, el sufrimiento y la crueldad, y los hombres se han sentido impotentes bajo el dominio de poderes hostiles o fríamente impersonales. Estos males ya no son necesarios para la existencia de la civilización. Pueden suprimirse con la ayuda de la ciencia y las técnicas modernas, con tal de que se utilicen con un espíritu humano y con una comprensión de las fuentes de la vida y la felicidad. Sin semejante comprensión, podemos crear, sin darnos cuenta, una nueva prisión, justa quizás, puesto que ninguno estará fuera de ella, pero monótona, triste y espiritualmente muerta. En mis 2 últimos capítulos consideraré cómo ha de impedirse semejante desastre. Postdata. Un ejemplo interesante y doloroso de la decadencia de la calidad por causa de los métodos mecánicos modernos lo proporciona la industria de paños escocesa. Los paños tejidos a mano, cuya excelencia excepcional se reconoce universalmente, hace mucho tiempo que se producen en las montañas y en las islas Hébridas, Órcades y Shetland, pero la competencia de los paños tejidos a máquina ha perjudicado mucho a los tejedores a mano, y el impuesto sobre compras, conforme a los debates en ambas cámaras del Parlamento, le ha dado el golpe de gracia. El resultado es que los que ya no pueden ganarse la vida ejerciendo su oficio se ven obligados a dejar las islas y las montañas para vivir en ciudades o incluso emigrar. A las ganancias a corto plazo de un impuesto sobre las compras que produce de 1 millón a 1,5 millones de libras esterlinas al año, hay que oponer las incalculables pérdidas a largo plazo. En primer lugar, a las pérdidas que ya hemos sufrido en el ciego y voraz apogeo de la revolución industrial, hay que añadir la pérdida de otro oficio local tradicional que proporcionaba a los que lo ejercían el goce creador de un oficio y una manera de vivir que, aunque penosa, prestaba orgullo y dignidad y la alegría de la realización por la ingeniosidad y el esfuerzo en circunstancias difíciles y peligrosas. En segundo lugar, tenemos la disminución en la excelencia intrínseca del producto, tanto en el aspecto estético como en el utilitario. En tercer lugar, este asesinato de una industria local agrava la tendencia al irrefrenable crecimiento de las ciudades, que estamos intentando contener en nuestros proyectos nacionales de urbanización planificada. Los tejedores independientes han quedado convertidos en unidades de un vasto hormiguero humano feo y malsano. Su seguridad económica ya no depende de su propia habilidad y de las fuerzas de la naturaleza. Se pierde dentro de unas cuantas grandes organizaciones en las que si uno fracasa, todos fracasan, y las causas del fracaso no pueden comprenderse. 2 factores hacen que este proceso, un microcosmos de la revolución industrial, sea inexcusable a estas fechas. Por una parte, a diferencia de los primeros industriales que no podían ver las consecuencias de sus propios actos, nosotros conocemos demasiado bien los males que resultan. Por otra parte, estos males ya no son necesarios para el aumento de la producción
o para la elevación del nivel material de la vida del trabajador. La electricidad y el transporte en automóvil han hecho que las pequeñas unidades industriales sean no solo permisibles desde el punto de vista económico, sino incluso deseables, puesto que evitan un inmenso desembolso en transportes y organización. Allí donde todavía prospera una industria rural, conviene mecanizarla gradualmente, pero debe dejársela in situ y en pequeñas unidades. En aquellas partes del mundo donde el industrialismo todavía es joven, aún existe la posibilidad de impedir los horrores que nosotros hemos experimentado. La India, por ejemplo, es tradicionalmente una tierra de comunidades aldeanas. Sería una tragedia si ese modo tradicional de vida, con todos sus males, se cambiara repentina y violentamente por los males mayores del industrialismo urbano, puesto que caerían sobre gentes cuyo nivel de vida es ya lastimosamente bajo. Gandhi, dándose cuenta de estos peligros, intentó retroceder en el tiempo, estimulando en todo el continente los tejidos hechos a mano. Tenía razón a medias, pero es absurdo rechazar las ventajas que la ciencia nos proporciona en lugar de apresurarnos a aprovecharlas y aplicarlas al aumento de la riqueza natural, conservando al mismo tiempo estos simples privilegios del aire puro, de la dignidad de las comunidades pequeñas, del orgullo en la responsabilidad y el trabajo bien hecho, que rara vez puede disfrutar el trabajador en una gran ciudad industrial. Los ríos de los Himalayas podrían proporcionar toda la fuerza hidráulica eléctrica necesaria para la mecanización gradual de las industrias de las aldeas de la India y para proporcionar un inconmensurable mejoramiento en el bienestar físico, sin el evidente desastre del fracaso industrial o la pérdida y degradación más sutil que resulta de arrancar demasiado bruscamente las viejas tradiciones.